Transformar a los estudiantes y no hacerlos solamente excelentes en el ámbito académico, hacerles mejor personas y con valores. Eso es algo que nos transmite mucho Rafa. La innovación me la dan los estudiantes, ellos tienen las ideas más innovativas. La cantera de talento son mis docentes. El profesional que quiera llegar a puestos directivos tiene que tener muy claros sus valores, tiene que tener muy claras sus habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades de escucha, habilidades directivas de creación, de estrategia. Fisioterapia, que también lo tenemos, es muy demandado. El grado en CAFID también es muy demandado. En gestión deportiva los números también van muy altos, profesional que se forma en deporte y acaba en ventas. Bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy estamos aquí en el campus de Agapiles de UACS Rafa Nadal, de la Escuela Universitaria UACS Rafa Nadal, con su nuevo director, con Diego Domínguez Balmaseda. Diego, vicedecano también de UACS de la universidad y director de la Escuela Universitaria UACS Rafa Nadal, los dos cargos para contextualizar a quien nos está escuchando hoy. Diego, bienvenido, aunque hoy nos das tú la bienvenida a vuestro campus aquí en Madrid. ¿Qué tal? Pues muy bien, más que bienvenidos a nuestras instalaciones, a nuestra sede en Arapiles, que ya sabéis que Villanueva de la Cañada es otro bombazo. Más de salud y orientado al alto rendimiento, que además tenemos muchos proyectos y propuestas que te contaré, pero más que bienvenidos, y para mí es un orgullo haber aterrizado a la UACS, a la Rafa Nadal, a la escuela universitaria, y para mí es un orgullo, ¿no? Poder dirigirla y estar al mando de estrategias que ahora comentaremos, y es un placer teneros aquí. 3-4 meses llevas, ¿no? Acabas de aterrizar. Nada, 3 meses. 3 meses. Pero bueno, parece que llevo ya 3 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo es esa llegada? Porque imagino que también llegar a un cargo tan concreto y de tal repercusión como un director de la escuela universitaria que lleva el nombre de uno de los mejores deportistas, posiblemente del mejor deportista de la historia de España y del mundo, me imagino que no es fácil, ¿no? El llegar como director, ¿cómo es ese proceso? Es decir, no puedes llegar aquí el primer día y decir, venga, hay que hacer esto, esto y lo otro. ¿Cómo está siendo esta llegada? Pues es un honor y una alta responsabilidad, mucha responsabilidad. Como te comentaba antes, Alex, la formación es tan importante porque para poder dirigir una escuela, como hemos comentado con Rafa Nadal, como embajador, como emblema, ¿no? Con los mejores deportistas del mundo, con esa alta capacidad que hemos estudiado desde la universidad, su perfil psicológico, porque es increíble, ¿no? Como su fuerza, su superación, es algo que nos transmite mucho para poder ayudar a transformar a los estudiantes y no hacerlos solamente excelentes en el ámbito académico, sino hacerles mejor personas y con valores, ¿no? Eso es algo que nos transmite mucho Rafa desde un punto muy humano, y es algo que para mí ha sido una alta responsabilidad. Por lo tanto, el despegue a la UAS ha sido altamente de diagnóstico y de escuchar mucho a las personas. Ese ha sido el plan para los 100 primeros días. Sí, o sea, el plan ha sido escuchar y diagnóstico, ¿no? Mi rama clínica me ha hecho entender que si no entiendes a las personas y no las escuchas, no hay reconocimiento como tal. O sea, todos los equipos necesitan ser reconocidos, y para mí es muy importante la formación propia. O sea, yo no paro de formarme, ¿no? En coaching, en liderazgo, creo que es esencial para poder llevar equipos y que los equipos funcionen a nivel de alto rendimiento, como el deporte, pero con calidad. Y eso es súper importante para luego trasladarlo a los estudiantes. Tú has sido fisio, bueno, eres fisio, CAFID, nutrición, mencionados fuera de cámaras, y ahora director, ¿no? Claro, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, tú que estás también en la parte de entrenamiento, salud, pero también en la parte corporativa ahora? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre un director académico y un director ejecutivo de negocio? Pues te hace entender el producto. O sea, creo que la base es muy difícil, ¿eh? Este binomio es tremendamente complicado, mi perfil es muy complejo, pero entender esta rama clínica, esta rama de alto rendimiento deportivo, estar a la última en la innovación, te hace entender el producto, ¿no? A través de mi carrera, desde pasar por el hospital, la Federación Española de Fútbol, o ahora, ¿no? Hacer carrera académica, que es lo que he realizado a través de un doctorado en microbiota intestinal, que es algo muy disruptivo, porque intenté aunar toda mi carrera profesional para poder darle salida, ¿no? a todo ese binomio. Es muy extraño, pero al final, intentando ser curioso, ¿no? Esa curiosidad al final te hace, pues, ser diferente. Y en mi caso, pues lo que me ha faltado en este expertise siempre ha sido, pues, ese liderazgo, ese coaching, del cual te comentaba que es importante la formación. Y ahí es donde he intentado, en estos últimos años, pues intentar formarme con MBAs, con coaching, neuroliderazgo, para poder entender mucho a nivel de personas
y poder llevar equipos desde una alta calidad y alto rendimiento. Claro, porque me imagino que ahora tu día a día está centrado en negocio. Sí. Ahora mismo, los principales KPIs que tú tienes que medir, obviamente estás en un proceso de llegada, ¿no? Y al final, me imagino, estos 100 días habrá habido mucha información. Pero claro, ¿cómo es tu día a día y cómo se mide ahora mismo tu cargo? Se mide por generación de ingresos, me imagino, será uno de los principales KPIs, pero ¿cuáles para ti como director los principales factores a analizar? La calidad. O sea, el primer KPI que tenemos es el Net Promotion Score, que es un medidor de calidad. Para mí, lo primero que hago es mirar los comentarios de los verbatines de los estudiantes. Quiero saber qué necesitan. Yo me meto mucho siempre en los viajes, en las experiencias, hablo con ellos. Intento hacer muchos one-to-one con ellos para saber realmente lo que necesitan y lo que necesita la sociedad. ¿De todos los programas? De todos, claro. Yo soy, o sea, he diversificado tanto en mi carrera que puedo entenderles, ¿no? Desde el punto de MBA, de comunicación, de psicología, de nutrición, de alto rendimiento, de fisio. O sea, necesito saber entender, porque la innovación está ahí, ¿no? La innovación me la dan los estudiantes. Ellos tienen las ideas más innovativas. Por eso son tan importantes los trabajos final de máster o de grado, ¿no? Porque ahí es donde está la innovación. Siempre tenemos esa lucha con la IA en la que introducimos, porque al final quien no se adapte no está. Pero las ideas orgánicas de los estudiantes para mí son súper importantes. Y es algo en lo que yo mido. O sea, mido la calidad a través de la satisfacción del estudiante, del acompañamiento del estudiante y sobre todo de su gestión de expectativas. La gestión de expectativas, al tener partnership tan potentes en esta universidad, de la cual, como te comentaba antes, es un ecosistema tan grande a nivel deportivo, que no está centrado solo en un deporte, sino en varios, nos hace diversificar de nuevo tanto que al estudiante tenemos que llegar a esas expectativas. Eso es lo más complejo y eso es lo que se refleja al final es en la calidad. Por eso siempre estamos muy pegados al estudiante y sobre todo otro dato que yo mido es que la industria esté dentro. O sea, me parece tan importante que el estudiante esté acompañado de la industria que él necesita a nivel expectativas, ¿no? Por eso siempre en nuestros máster tenemos un colaborador muy fuerte, siempre a través, ¿no? de la escuela Rafa Nadal, pero siempre hay un partner con un expertise específico, por ejemplo, de transformación digital o de fisioterapia deportiva, que nos dé ese valor diferencial, ¿no? La industria tiene que estar dentro y creo que es algo que conseguimos desde la escuela. Los estudiantes no paran de decírmelo cuando al final pues ingresan en ese trabajo y les pregunto y me dicen, oye, que estoy feliz, ¿no? Que estoy haciendo lo que quería, estoy trabajando en lo que me gusta y he podido llegar pues a través del contacto interno de tener profesores en activo y en la industria de ese máster en concreto. Para mí eso es un orgullo. ¿Y qué te piden en el día a día? Los estudiantes están en contacto con la industria. O sea, ellos quieren estar a pie de campo, como decimos. No solamente hablando en este sector, ¿no? del fútbol, sino a pie de campo de todos los deportes. O sea, hay un factor... ¿Y cómo les aterrizas? Porque claro, me imagino que ellos llegan con muchísimas ganas, ¿no? Desde el minuto uno, ¿no? En otras entrevistas que hemos hecho, pero en tu caso, por ejemplo, ¿cómo les aterrizas para, joder, pues alguien que quiera hacer un MBA en Sports Management es muy amplio, va a tocar muchos campos, contabilidad, marketing, administración, yo qué sé, recursos humanos, de todo, ventas... Pues es ahí donde tenemos que detectar el talento. O sea, creo que también es muy importante la pasión, ¿no? Que es algo de los valores, por ejemplo, que mueve a Rafa Nadal, ¿no? O sea, sin la pasión que él ha demostrado en su deporte, no hubiera llegado, ¿no? Quizás a tener esa conciencia, ese esfuerzo mental, ¿no? Entonces, la pasión siempre hay que medirla y eso es algo muy introspectivo que el estudiante tiene que tener muy claro y que a nivel, ¿no? de nosotros como academia poder mentorizarle en ese acompañamiento, ¿no? Esto para mí es esencial, detectar el talento y como dices, oye, dentro de la diversificación del máster, si eres bueno en talento, en recursos humanos, vamos a intentar impulsarte por ese camino, vamos a buscar unas prácticas en el deporte o expertise que tengas, que estés encaminado ahí y vamos a explotar, ¿no? esa pasión y ese valor. Ahí es donde encontramos la felicidad. Y como director, ¿tú eres más de centrarte en la operativa, en la estrategia, un poco de los dos? A ver, para mí la estrategia es todo. La estrategia es donde mueve la pasión, donde sabemos dónde está la orientación, la innovación, pero sin una operativa adecuada, ejecutada correctamente, no hay estrategia. Entonces la estrategia es muy importante y los equipos tienen que tener muy clara la estrategia para poder hacer la operativa. Es esto en lo que cuidamos mucho, la calidad para que todo se materialice desde el kick-off hasta todos los follow-up y seguimientos que tenemos de cada
plan de acción. ¿Y tú dónde pones más foco en tu día a día ahora mismo, por ejemplo? Tras 100 días aquí en la escuela, ¿dónde estás poniendo más foco? Ahora me imagino etapa de captación para el año que viene a tope, Sí. pero estás también, pues sigues hablando mucho con los equipos, con los alumnos, pero ¿dónde está? Claro, al final el día es limitado, ¿dónde estás priorizando ahora tú más? En la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que marca la diferencia. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso bueno, pues de captación, pero para tener una buena captación tenemos que dar una propuesta de valor diferencial. Para eso, pues imagínate, cambio de instalaciones, cambio de paradigmas. Te pongo un ejemplo, ¿no? La readaptación deportiva ahora mismo cambia, ¿no? Ha cambiado mucho, la orientación de la salud ya no la entendemos como un habitáculo, un box, ¿no? Donde podemos tratar una patología que también, pero también necesita una continuidad, ¿no? Entonces estamos cambiando instalaciones para poder hacer más atractivo el paquete formativo y sobre todo que el estudiante lleguemos a la gestión de expectativas. Es algo que también me centro mucho en la gestión de expectativas. ¿Ese es el problema que ahora mismo te quita el sueño? Sí. Es que tiene que ser difícil, ¿eh? Porque al final también pues, es una inversión importante para un alumno. Entonces, claro, para él es un año importante, se lo hacéis ver, llega también con un nombre, pues UAX y Rafa Nadal, dos monstruos. Ahora hablaremos del resto de partners, que ya no es solo Rafa, dentro de que Rafa obviamente es el pilar sobre el que se formó la escuela y de ahí el nombre. Pero es el principal problema, la gestión de expectativas. Sí, sin duda. O sea, la gestión de expectativas del estudiante es donde siempre nos centramos. Te diré más, es una visión globalizada. O sea, nosotros tenemos estudiantes internacionales. Cuando vas a LATAM, por ejemplo, y nos ven, ¿no? Como algo aspiracional, tanto para poder trabajar, formarse académicamente y poder seguir sus carreras profesionales, no solo profesionales, sino deportivas, es algo a mí que también me quita el sueño. O sea, yo le quiero dar la entrada a un estudiante que pueda seguir su carrera profesional, académica y deportiva. Entonces, eso, por ejemplo, ese binomio, que a mí ya sabes que me encanta diversificar, es algo que me gusta alcanzar. Me hablabas de partnership. Ahora trabajamos también con David Villa, tiene su equipo de fútbol en nuestras propias instalaciones en Villanueva de la Cañada. Qué bonito sería que nuestro campeonato universitario a nivel de fútbol, por ejemplo, también esté integrado con un partner tan fuerte y que podamos soñar juntos y empezar a desarrollar pues, programas que estén vinculados, ¿no? Y que nuestro partner, como te he dicho antes, está inside, o sea, está todo dentro. La industria está dentro de nuestros programas. Claro, desde la llegada de Rafa Nadal, es decir, el naming y la constitución de la escuela para albergar toda la parte vuestra de deporte y salud dentro de Escuela Universitaria Rafa Nadal y UAX, ¿cómo ha sido esta evolución de relación de partners? Porque hablábamos eso, Atlético de Madrid, David Villa, son gente que hace, 4 años UAX no estaba relacionado con todo ese ecosistema que habéis montado. O sea, se ha desarrollado en muy poco tiempo todo eso. Sí, la verdad es que ha tenido un despegue muy, muy potente y justamente es lo que comentábamos antes. Al ser un ecosistema multideporte, necesitamos ser multipartner también. No nos centramos solamente en un deporte, sino en que el estudiante pueda trabajar en cualquier club deportivo. A través de esos valores de Rafa Nadal y de nuestro mayor, ¿no?, embajador, toda esa construcción de partner está enfocada en poder darle al estudiante esa gestión de expectativas, ¿no?, que comentábamos antes. En el viaje que tenemos en Manacor, por ejemplo, en Mallorca, que yo pude disfrutarlo este año académico, pude ver a 20 estudiantes, 20 alumni trabajando con ellos. Entonces, 20 alumni, ¿eh? Sí, para mí eso fue admirable, ¿no? O sea, pero ¿en qué áreas? En áreas de redactación, preparación, o sea, fisioterapia, en diversas áreas, y lo que me transmitían era la pasión, ¿no?, y los valores de Rafa. Entonces, con este ecosistema vamos a ir a todos los clubes deportivos, ¿no?, y a diferentes sectores. Entonces es algo que a mí me llenó de orgullo y que me hizo entender el ecosistema, ¿no?, y lo que es la escuela, ¿no?, que es multideporte. Eso es algo que me creó mucha admiración y que la llegada de esa globalización y de ese desarrollo académico también a nivel internacional, otra cosa que me quitaba el sueño era poder ofrecerle al estudiante esas clases también dependiendo un poco de su trabajo, ¿no? Y cuándo tenemos que poner las clases, cómo podemos hacer una orientación académica para que el estudiante pueda trabajar, pueda desarrollar su deporte, a la vez pueda estudiar. Entonces, es algo que, por ejemplo, también lo hacemos mucho con Latinoamérica
y nos ha gustado mucho poder hacer bien esa sinergia y que pueda integrarse y que el estudiante pueda formarse, pueda disfrutar de su deporte y pueda trabajar. Eso es el mayor hito. Y Diego, también para que a la audiencia le quede claro, ¿cuál es esa relación que tiene UAX con el Atlético de Madrid? Porque ahora se ha visto bastantes comunicados, ¿no? Y se han visto el lanzamiento de una alianza entre UAX y Atlético de Madrid. Eso exactamente, para que la gente lo entienda, ¿qué estáis haciendo con el club? Pues es algo también que es un hito. En este caso, trabajar con Atlético de Madrid es un sueño, sobre todo por lo que hablamos de los lanzamientos y los despegues rápidos, ¿no? El Metropolitano es algo increíble cómo lo están trabajando. Para mí, seguramente tendrán muchos casos Harvard para estudiar porque han realizado un desarrollo espectacular, no solamente de deporte, sino entertainment, espectáculo, conciertos, ¿no? Lo que estamos viendo últimamente. Entonces, desarrollar, ¿no?, la ciudad del Atlético de Madrid en el Metropolitano es algo que teníamos que estar, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en proyectos de investigación. Otra pata importante que también me parece muy, muy potente, ya que la investigación es innovación para mí. O sea, la investigación es algo que el estudiante tiene que tener a nivel de curiosidad, no solo en la parte de salud y deporte, sino en la parte business, proyectos de consultoría, de estrategia, todo está en la investigación. Entonces, desarrollar proyectos en conjunto con el Atlético de Madrid a mí me apasiona. Entonces, tenemos 2 ongoing, que no te puedo dar muchos datos, pero Pues ahora 2 proyectos con ellos. Bueno, tenemos muchos, ¿vale? Pero 2 en los que yo estoy metido, por lo menos porque era algo de mis pasiones, es mi ventanita de oxígeno. ¿Vale? Y siempre, como digo, relacionado con la industria. Entonces, cuando se une la industria y la investigación... Pero en tecnología, aunque sea... Sí, te doy ese dato, tecnología. Vale. Y es algo con lo que me ha apasionado mucho y es en lo que estamos trabajando actualmente. ¿Es de lo que más te motiva a ti a título personal? Sí. Es decir, es como tu fuera del día a día, captación de alumnos, generación de ingresos, ecosistema, el Net Promoter Score, lo que sea, investigar. Investigar. Para mí esa es tu parte creativa, como te desahogas. Mira, es algo cultural. Creo que las culturas de las organizaciones, en este caso de los directivos, es algo que promueven mucho, ¿no? Yo creo que los directivos tienen una orientación, siempre se nota en las empresas. La mía la van a ver clara, la investigación. O sea, es algo que tenemos que promover. Pues tu ADN también, a lo mejor que viene también por tu parte especializada de estudios, tanto que yo que sé, has hecho CAFID, fisionutrición, tienes ahí un tridente. Claro, es que justo el doctorado es una cosa que te hace hacer un trabajo muy a detalle. Es como cuando en iPhone vas ampliando, ¿no? Vas a detalle, en mi caso en la microbiota era estudiar las bacterias de nuestro organismo para ver qué metabolismo hace una partícula, un suplemento, un alimento. Entonces me hizo tener otra mentalidad y me hizo despertar una curiosidad muy potente a nivel innovativa. Entonces creo que transmitir esto al estudiante le transforma y es algo que a nivel cultural es uno de mis pilares que yo promuevo, la investigación. Entonces con Atlético de Madrid estamos haciendo proyectos de investigación uniendo a estudiantes, uniendo a profesionales, uniendo a industria. ¿Qué más? ¿Y tu vínculo con el deporte entonces a nivel personal de dónde viene? Es decir, ¿practicabas algún deporte en concreto o cómo pasas de esa parte más de especialista en entrenamiento, salud, nutrición, fisioterapia a dar el salto al mundo corporativo y tan vinculado al sector del deporte? Pues mira, del deporte hice CAFID, me encantaba el deporte, me encantan todos los deportes, yo soy multideporte también. Empecé con balonmano de pequeño, luego he ido diversificando también en diferentes deportes. El último al que he llegado es el surf. El surfing es algo que también es una de mis pasiones. Por lo que hemos comentado, ¿no? Un directivo también tiene que tener la mente en blanco para hacer neuroplasticidad neuronal. O sea, tienes que en un momento resetear para poder desarrollar proyectos innovativos, ¿no? Crear ideas para motivar a los equipos. Entonces es algo que también es necesario. Y el surf es algo que llegué para poder hacer el mindfulness que no he conseguido hacer, ¿no? O sea, yo no puedo estar parado, mi mente va muy rápida. Entonces el surf es algo que me ha permitido disfrutar mucho. Focus ahora, el aquí y ahora. Centrarte solo en la próxima ola, no caerte. Aquí y ahora, pero con visión futura. Siempre un buen surfista mira la serie de las olas y ve si es la buena o la mala. ¿Y el surf es de ahora o de siempre? De siempre, sí. De siempre. O sea, siempre en Málaga, en mi caso, he podido disfrutar mucho del surf, pero no había buenas olas, por lo tanto he tenido que ir a otros sitios, ¿no? Somos Fuerteventura. Y ahí es donde he podido disfrutar mucho de ese momento de quietud, de equilibrio, ¿no? El surf te lo da todo. ¿Tú crees que es imprescindible? O sea, que eso no es en tu caso, sino que eso pasa, o sea, eso es objetivo, es decir,
para pensar mejor tienes que tener, tú en tu caso es el surf, yo en mi caso por ejemplo es el fútbol, de algo que te permita simplemente hacer algo sin pensar en tu vida afuera. Es que es fundamental. Uh-huh. O sea, es fundamental dejar la mente en blanco y respirar, ¿no? Que tu sistema simpático, que tu nervio vago, o sea, todo el sistema tiene que tener en algún momento un reseteo. Si no, no funciona. O sea, realmente vas en piloto automático. Entonces, para crear... Para la parte creativa, sobre todo. Sí, sobre todo para la parte creativa, pero mi puesto es intentar ir a la innovación, es ir más allá, ¿no? Es saber que el estudiante... ¿Qué necesita de cara a 5 años, ¿no? Entonces, adelantarte un poco también requiere, ¿no? Crear y pensar y ese equilibrio también es muy necesario. Y oye, en tu llegada aquí, volvemos a tu llegada aquí a UACS Rafa Nadal, profesores, coordinadores de másters, ejecutivos, directivos de marketing, departamento de ventas de admisiones, ¿cómo es partners, ¿no? Que estamos hablando, patrocinios, pues, todo el ecosistema que tiene UACS? Si tú llegas como director, ¿cómo es trabajar con tantas áreas? Bueno, y alumnos, el más importante. Pues te diré que es una de las cosas que más me preocupaba y es de las cosas que más me he encontrado con una suerte increíble. Los equipos, el equipo que me he encontrado de docentes son espectaculares. Tenemos figuras emblemáticas a nivel de alto rendimiento, de fisioterapia. O sea, contar con profesionales en activo es algo que a mí me hace tener un producto orgánico real. Y eso a mí me ha encantado. O sea, que podamos trabajar desde el punto de vista de un claustro formado, doctorado, acreditado, con esa inquietud de investigación, de mi parte, ¿qué pueden obtener? O sea, recursos. Yo les voy a dar todos los recursos para poder seguir teniendo carrera profesional, para poder desarrollarse como profesional, no solamente académico, sino en sus profesiones que más le puedan interesar. Pero de los demás equipos de marketing, unas ideas espectaculares. O sea, lo que he visto a nivel de UACS, lo que he visto a nivel de la Escuela Universitaria UACS Rafa Nadal, es algo con lo que yo siempre he admirado, ¿no? O sea, una visión muy futurista, muy de futuro, muy de entender al estudiante y de darle ese efecto que puede tener, ¿no? Viví la graduación hace poco y vi esa calidad, no solamente a partir de marketing, sino también de una unión con la familia, de los profesores unidos con la familia. O sea, el estudiante está en el centro, es nuestro mayor activo. Y eso a mí me causó mucha admiración porque, claro, para mí la cantera de talento son mis docentes. Y ellos transmiten una cultura a la cual no puedo nada más que adherirme, ¿no? a ese concepto. Y luego a nivel de mis managers, increíble. O sea, lo que más me gusta es aprender. Y estoy aprendiendo mucho también a nivel de liderazgo, a nivel de acompañamiento, a nivel de todo lo que hemos comentado para poder materializar una estructura consolidada de alto rendimiento, profesionalizada. Eso también me ha generado mucha admiración y sobre todo luego ya el one-to-one con los partners, como has dicho. O sea, he visto una implicación que es de admirar. O sea, la implicación que quieren a nivel con la academia es la mayor sinergia y nosotros obviamente estamos aquí para ello. ¿Has tenido que tomar alguna decisión compleja ya en estos 100 días? Ahora mismo estoy en un proceso muy de diagnóstico a nivel de mi parte más clínica. No he tenido que tomar ninguna decisión por lo que te he comentado. Ahora mismo estamos en ese ordenamiento, ¿no? Más que decisiones es ordenar un poco para que la estructura tenga sentido y se pueda ejecutar la operativa con calidad, ¿no? Lo que estoy midiendo mucho, como te he comentado, es la calidad de los comentarios de los estudiantes para adelantarnos, ¿no? Más que cambios es generar más, ¿no? Es sacar el provecho que quizás a lo mejor he visto que un potencial no se estaba sacando al no ser escuchado, ¿no? El reconocimiento es todo y la escucha para ese reconocimiento es vital. ¿Y ese es un tipo de liderazgo que tú recomendarías? Es decir, el reconocimiento, es decir, que hablar está muy bien, pero al final la palabra convence, ¿no? Pero el ejemplo arrasa. Entonces, ¿qué estilo de liderazgo estás siguiendo en estos primeros días? Mira, justo esa frase que has dicho es una de mis mayores grabadas en la cabeza. Creo que con el ejemplo hay que arrastrar, pero hay que escuchar. O sea, como dices, un líder tiene que escuchar y un directivo tiene que escuchar a sus equipos. Tienen que saber qué sucede, tiene que entender a nivel de lazos, de unión, tiene que escuchar sus propuestas. Ellos están en contacto con el estudiante.
Entonces tenemos que escuchar mucho, ¿vale? Es una frase que me dijo una coach que la admiro, para mí es de la Acrópolis de Atenas, como le digo, y me dijo esa frase de hay que escuchar. Una persona que no es escuchada no es reconocida. Y para mí el reconocimiento en la escucha es todo. ¿Y hay alguna habilidad? Bueno, en materialización a eso yo también te diría que al final también hay que saber a quién escuchar, ¿no? Que imagino que tú en ese diagnóstico pues estarás también viendo un poco, ¿no? Aterrizando. Totalmente. Y viendo... Para eso tienes que tener criterio. Claro. El criterio es todo. Tú la suerte que tienes, que eso te lo digo yo también ya que llevamos varios años con UAX, es que tienes managers muy cracks, que para mí es la clave de que las organizaciones tiren. O sea, los managers, que al final son quien ejecuta en el día a día todos los proyectos. Es que es la cultura, o sea, que es cultural. Un manager promueve una cultura, no solamente analiza y toma decisiones clínicas o ejecutivas, etcétera, es que es cultural, él transmite la visión, ¿no? Sí, 100%. Y entonces eso para mí es esencial. Para mí tener criterio es algo que también promovemos a los estudiantes. El criterio es todo. O sea, tenemos que tener criterio en toda la toma de decisiones que tomamos, en las escuchas, y hacer esa comparativa y luego tomar tu propia decisión con diferenciación y con valor. Es fundamental. Y alguien que quiera llegar a ser directivo como tú lo eres ahora de una property de educación, deporte, tiene que tener unas habilidades concretas. Por ejemplo, siempre se dice que un buen CEO tiene que ser un experto en marketing que sepa leer un balance. ¿Tú opinas eso o en este caso en una property que tú tienes que tener tanto el componente académico educativo como el componente de negocio como el componente de deporte? Y además deporte amplio para conocer muchas patas, que en tu caso es perfecto obviamente por toda tu formación tan amplia, ¿no? Tienes que tener ahí en ese caso unas habilidades concretas, porque no es para todo el mundo, ¿no? Me imagino. Pues mira, creo que te voy a resumir muy fácil. O sea, el know-how parte de las hard skills, o sea, hay que formarse. Ahora mismo no es ninguna novedad, todo el mundo ya tiene formación. Para mí ahora donde puede resultar disruptivo y diferenciador son en las soft skills o como llamamos ahora las natural skills. O sea, la persona que quiera o el profesional que quiera llegar a puestos directivos tiene que tener muy claros sus valores, tiene que tener muy claras sus habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades de escucha, habilidades directivas de creación, de estrategia. Todos esos componentes te los da la formación. Por eso siempre opto por profesionales muy formados en diferentes áreas y que hay que diversificar. O sea, ya no eres diferente por haber estudiado una carrera profesional. Claro. O sea, tus hard skills están, tu know-how está, pero el background que te va a dar tu carrera profesional, tu experiencia, que va a estar ahí, solamente vas a poder ser diferente si te formas en liderazgo, en habilidades sociales, en esas soft skills o natural skills, que a día de hoy es lo que nos hace contratar a una persona u a otra. Y es algo que nosotros cuando formamos a los estudiantes también le formamos en esos valores. Por eso el deporte es tan importante. Para mí es esencial porque te da esos valores de esfuerzo, de superación de la frustración, ¿no? Cuando no consigues tus metas, que te pongas metas a largo plazo, que no sean tan cortoplacistas, ¿no? Todo esto es algo que nosotros enseñamos en la UAX y para mí es esencial. ¿Qué áreas les dirías a tus alumnos y potenciales alumnos que entran ahora en el nuevo curso? ¿Dónde va a haber más oportunidades? Es decir, hay más. Siempre nosotros al final que estamos muy en contacto con el empleo, nosotros siempre decimos, en ventas, quien sepa vender, vamos a tener abiertas las puertas del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros ahora vemos que hay una burrada en fisioterapia, que hay una burrada en entrenamiento. En nutrición menos, pero hay muchos nutricionistas. Total. Pero, por ejemplo, en carreras en entrenamiento y en fisioterapia, nosotros estamos completamente... O sea, en España, te hablo, por ejemplo, ahora mismo. Es una burrada la oferta que hay ahora mismo. Verás, te voy a comentar mi visión largoplacista. Nosotros estamos apostando mucho por los grados dobles, ¿vale? Lo que has comentado. Diferenciarse ya es muy difícil. Entonces, un grado en CAFIT, fisioterapia, grado en CAFIT, nutrición, ¿no? Eso te va a dar la diferenciación. Nosotros estamos apostando por esa oferta académica, que creo que es la máxima formación para diversificar. Pero es que lo has dicho muy claro, o sea, el wellness, ¿no? O sea, ahora mismo necesitamos el bienestar, necesitamos, además de las carreras emergentes, ¿no? Que estamos viendo muchas como gestión deportiva, ¿no? Lo que hemos comentado a nivel de ventas, quien sepa ser un buen comercial. Todas las carreras tienen muchas salidas, pero ahí es verdad que a nivel de visión de negocio estamos viendo un auge importantísimo en el wellness, fisioterapia, deportes. Por eso crear esta oferta académica doble nos está permitiendo poder dar a los estudiantes esta oportunidad que creo que se desarrolla mucho en la inclusión laboral comentada, ¿no? Oye, que estamos viendo fisioterapia, pero
¿qué fisioterapia vamos a contratar, ¿no? Oye, pues a lo mejor un doble grado, alguien con un expertise O tú lo has vivido diferencial. además, entonces lo conoces bien, ¿no? Lo que es la Sí, a mí multiformación. a mí me ha dado mucha oportunidad tener la doble carrera. Y claro, al dedicarme más de 11 años al mundo académico, es como cuando te dedicas a otro sector. Pues es que lógicamente voy a formarme y sobre todo para ver un poco las ideas de futuro, ¿no? Dónde van, como estas, por ejemplo, de la formación dual, de intentar ahora llegar a internacionalización con dobles grados que podamos hacer con otras universidades. Eso te abre la mente, te hace tener una red de networking brutal, ¿no? Entonces nuestra visión va encaminada mucho para este sector, ¿no? Y luego algo que hemos visto nosotros, especialmente con vosotros estos últimos años, que hacéis mucho evento de activación con alumnos. Mucha charla de empleo, traéis a profesionales top, desde yo que sé, Chris Díaz, habéis llevado bastantes eventos, habéis llevado también a Hombrados, futbolistas profesionales de todo tipo, desde un Villa, y traéis muchísimo a toda esa red, ¿no? De gente que al final es muy admirada dentro de la industria, profesionales y deportistas, porque traéis también eso, a Cristian Toro también. O sea, mezcláis mucho la parte de acercar, digamos, al profesional y al deportista, bueno, y con Rafa, qué decir, ¿no? Los encuentros que hacéis. ¿Hay algún encuentro con Rafa clave al año siempre marcado? Sí, tenemos una jornada congreso de alto rendimiento y salud. Una al año. Una al año. Además es nuestro buque insignia. Este año además vino Raúl González, pudimos hacer entrevistas con Mario Suárez, con diferentes deportistas que para nosotros además han triunfado porque son emprendedores. O sea, es lo que hemos comentado, es que un deportista profesional encuentre un emprendimiento en otro sector, aparte de su desarrollo profesional como futbolista o como deportista, para mí es de admirar. Chris Díaz. O sea, como has comentado antes, es que es gente que ha nacido no solamente con su deporte, sino con su pasión y luego que ha podido emprender. Para mí toda la admiración de un deportista que ha podido generar desarrollo de negocio con su pasión y también con sus habilidades, en este caso deportivas. Tenemos la Sport Leader Week, por ejemplo, también donde invitamos al sector de la industria deportiva para que nos cuenten, ¿no? A nivel de innovación, de tecnología, de tecnología aplicada a la salud, al deporte, a la gestión. Estamos muy conectados con la industria. Ese es nuestro factor diferencial. Y de todos los programas, Sports Management, comunicación, ¿no? Y marketing deportivo, y luego tenéis todos los de fisioterapia, en salud bienestar, psicología, y luego grado de gestión deportiva, ¿no? Que lleva ya 2-3 años. Sí. ¿Cuál es el programa más demandado ahora mismo? Pues mira, ahora mismo, la verdad, como has comentado antes, fisioterapia, que también lo tenemos, es muy demandado. Sí, el grado en CAFID también es muy demandado. En gestión deportiva los números también van muy altos, ¿no? Por esa vehiculización que comentamos del profesional que se forma en deporte y acaba en ventas, acaba en... La gente ya no estudia estudia gestión deportiva. Claro, esto es como cuando ocurrió con medicina y odontología. Antes se estudiaba estomatología, ¿no? Ahora ya vamos a la especialidad, ¿no? Para tener al mejor profesional formado. Entonces es algo muy, muy disruptivo. Y luego a nivel de posgrado tenemos fisioterapia deportiva además ahora en rankings muy, muy potente, y nuestro book insignia, el MBA, que para mí es el máster estrella. Me encanta. Oye, ¿y tú alguna habilidad infravalorada para un directivo? ¿Sabrías decirme? Nos escuchan siempre muchos ejecutivos y siempre tenemos la curiosidad por preguntaros, oye, a gente que dirigís pues, empresas o escuelas de tal renombre como la UACS Rafa Nadal, ¿crees que hay algo infravalorado para un directivo donde hay que poner a lo mejor más foco? Buah, pues depende, ¿no? Pero gran pregunta. O sea, no visualizo un directivo en este sector sin tener habilidades de comunicación. O sea, si no comunicas bien a los estudiantes, a tus equipos, ¿no? Creo que estás un poco perdido. O sea, creo que la comunicación ahí tiene que ser muy efectiva y tiene que ser muy productiva, ¿no? Porque imagínate una idea, materializarla a través de un plan de acción. Se inicia el kick-off, si no lo comunicas bien, se desvirtúa totalmente el proceso. Para mí creo que la comunicación es vital. ¿Te hubiese gustado saber algo antes de iniciar tu carrera en el sector? Con todo lo que ya sabes, al Diego que iniciase, ¿te hubiese gustado, ahora conociendo tanto la industria desde la parte, creo que has dicho algo, yo creo mucho en una cosa que has dicho, que es un directivo sí no tiene que ser un experto en el producto, pero para mí si sabes de producto marcas la diferencia. O sea, tu producto lo tienes que conocer. Quien dirige tiene que conocer el producto, en mi opinión, para marcar diferencias. Sí, es algo que... No es imprescindible porque Exacto. hay muchos directivos que han demostrado que no hay que ser un experto en tu producto, pero sí que creo que si conoces el producto y eres buen directivo, hostia, ahí...
Es que siempre vas a tener una carencia. Por eso digo que al final, pues el directivo que ha estudiado ADE quizás a lo mejor tiene que empaparse del producto. Eso es más llevadero, pero creo que siempre vas a tener una carencia. Es verdad que mi potencial es que entiendo el producto. Entonces, claro, la visión de negocio quizás me oferta, ¿no? Me permite tener mayor credibilidad, creo, en ese aspecto. Pero como digo, o sea, entender de un sector creo que te da mucho valor. Es que es algo en el que he podido construir y formarme en las carencias que podría tener como directivo. O sea, lo he hecho justo al revés, quizás. ¿Y el plan para UAX que mencionabas antes de los próximos 5 años, que intentabas ir siempre a los próximos 5 años, ¿no? Al final también tu rol está muy vinculado a esa parte creativa, de estrategia, de estar continuamente push, ¿qué es lo próximo? ¿Hay algo que tú definas fuera de, por ejemplo, la IA, que ahora te preguntaré a lo mejor cómo lo metéis en los programas, pero crees que hay algo que va a tirar? Pues hablamos de toda la parte de fitness y bienestar, que ha crecido muchísimo en los últimos, sobre todo 5 y 10 años. Pues te diré, a ver, los planes estratégicos no se suelen comentar. Pues de aquí a 5 o 10 años tenemos un plan estratégico, lógicamente vamos a diferentes sectores, creo que tenemos mucho por trabajar. Es algo que me ha promovido mucho en este rol, ¿no? Estar en una génesis muy bonita en la que se va a desarrollar. Te digo una que es la que también me inquieta mucho, es la de desarrollo a nivel internacional. O sea, me parece que la educación dual es espectacular porque aporta mucho valor, ¿no? De ir trayendo a alumnos de fuera durante el año o a jornadas de Exacto. un año o varios años. O sea, a mí imaginarme esa escuela internacionalmente, ¿no? Globalizada, en la que tengamos alumni por todo el mundo, es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Es algo que ya estamos viendo, pero que me interesaría materializarla de un modo muy profesionalizado, ¿no? Entonces, crear donde estemos, ¿no? Con los partners que hemos comentado, ¿no? En esa visión global donde estén nuestros partners, que nosotros podamos acompañar a nivel académico para que al deportista que esté jugando con su pasión deportiva también le podamos ayudar a tener una carrera profesional. Eso me promueve mucho una motivación estratégica que es la que queremos desarrollar, ¿no? Un desarrollo internacional profesional y muy orgánico pero fiable. Y eso imagino que habrá 1000 estrategias detrás de captación en diferentes países, qué país sí, qué país no. Exacto, los leads, generar leads es lo más complicado, ¿no? Para eso tenemos que ser fiables, tenemos que dar esa propuesta de valor. Entonces yo creo que es algo que necesita presencia. Y entonces, desde mi punto de vista, siempre que he viajado a nivel internacional he aprendido. Entonces, como me mueve mucho el aprendizaje, creo que es lo que necesita un estudiante, ¿no? A tener ese viaje internacional, venir a ver cómo trabajamos nosotros, cuál es nuestra experiencia, formarse, ¿no? en este modelo académico que ofertamos, pero hacer esa educación dual creo que da un valor diferencial, tanto para el que viene como para el que va. Oye, y vamos a hablar en este último bloque de la entrevista, empleo. Vale. Tú ahora estás en contacto con muchísimos alumnos recién graduados, tanto de máster, de grado, incluso de FP también que tenéis en la parte de UAX. Oye, ¿qué miran las empresas en un recién graduado? Porque claro, ahí no podemos hablar de conocimientos, de información, de tener managers que te solventen tus problemas. Ahí buscan un recién graduado. Sí. ¿Qué tiene que tener un recién graduado en carreras como, por ejemplo, fisioterapia, nutrición o gestión deportiva? En parte más o CAFIT, si quieres diferenciamos entre la parte más de entrenamiento especialista en deporte salud o la parte más corporativa. A ver, en esta pregunta te diré, creo que lo importante es la confianza en la academia. En ese sentido, si el partner o la industria confían en nuestros programas formativos, está hecho. O sea, en el sentido... la marca de donde ha estudiado juega Claro, un papel fundamental. la marca y sobre todo saber cómo es el modelo académico. Yo creo que las empresas que contratan a nuestros alumni lo contratan por una fiabilidad que es que nosotros le hacemos su training on the job, le hacemos un onboarding realmente para que ya pueda encajar en la empresa en la situación donde va a colaborar. Las prácticas que nosotros ofertamos realmente ya pueden medir al estudiante y ya confían en nosotros por este sector, ¿no? Entonces creo que la fiabilidad y la confianza es vital para que las empresas confíen en la institución académica, en la UAX, y a nivel de posgrado es mucho más fácil, ¿no? Ya es la especialización
que te permite tener ese cargo ya de una manera un poco más executive, un poco más senior. Y ahí confían en nosotros porque le hacemos el onboarding directamente. Es como ya sé lo que le están haciendo. Ese fisioterapeuta necesita esos módulos, ¿no? Que sabemos que le están formando para que cuando venga a trabajar con nosotros no se lo tengamos que enseñar, sino que ya le han hecho el onboarding. O sea, en entrenamiento o fisioterapia, por ejemplo, ahí marca muchísimo la credibilidad de la industria. Pero, por ejemplo, en la parte corporativa, ¿tú crees que es igual? Igual, es igual. O sea, cuando por ejemplo, tenemos un estudiante ahí mismo trabajando en el ACB, ya ha hecho ese onboarding, ¿no? Hablamos de lo mismo. O sea, los módulos que ha impartido en ese MBA, finanzas, people, dirección general, recursos humanos, o sea, todo lo que han visto a nivel de marketing ya le está dando a la empresa la noción que necesita porque le trae la innovación, porque le trae la actualidad, y es algo que nosotros hablamos mucho con la industria y por eso tenemos esos partners tan cerca para darles orientación a nivel de salida profesional. Y en tu opinión, entonces, ¿por qué unos consiguen empleo y otros no? Es decir, porque hay gente, obviamente tenéis unos ratios de empleabilidad muy altos, pero luego hay gente que, por ejemplo, en los másters, la parte corporativa es muy complejo, pero ya no por UAC, sino por el mercado español, claro, la parte es por business. Oferta. Cuesta un montón, nosotros lo sabemos y lo llevamos viviendo, intentamos hacer público todo, que se publique todo, canalizar todo. Cada vez hay más, es la parte buena, pero no acaba de explotar como ha explotado el fitness y el wellness aquí en España. Pues te diré, con toda confianza, creo que lo que nos marca la diferencia es justamente lo que te he comentado. O sea, si la industria confía en nosotros como partner universitario, realmente la oferta que quizás no se extienda, ¿no?, a través de redes sociales es porque nos llaman y nuestra universidad es top en emprendimiento. Y se hace más privada llegando a la universidad. Claro. Es algo en este caso con vosotros. Yo creo que es por ese sector que ya se vehiculiza de una manera más privada. Por eso somos la universidad top en emprendimiento más alta, ¿no? En este caso es un orgullo porque toda la oferta académica realmente no la recibimos. O sea, es lo que he comentado antes. Si ya le hacemos el onboarding, confían mucho en nuestra academia. ¿Con qué properties trabajáis más? ¿Clubes de fútbol? ¿Hay alguna? ¿O gimnasios, grandes cadenas? ¿Trabajáis con todo? Obviamente lo sabemos. Pero ¿hay alguna property que tú veas que se repite más? Como clínicas de fisioterapia, están todo el día llamándonos. Centros de entrenamiento, todo el día llamándonos. Clubes de fútbol, todo el día llamándonos. Pues es que trabajamos con más de 8.000 empresas. Entonces somos... o sea, yo cuando... ¿En UAX o en UAX Rafa Nadal? En UAX. Y UAX Rafa Nadal. O sea, es todo. O sea, realmente cuando necesitamos un ingeniero, lógicamente, vemos el expertise del UAX. Pero cuando trabajamos en escuela UAX Rafa Nadal, lógicamente esa especialidad de fisioterapia deportiva, ese alto rendimiento, ese marketing deportivo, entonces, lógicamente, pues tiramos ya por esa especialización. Pero al trabajar con 8.000 empresas, más de 8.000 empresas, creo que es nuestro mayor hito, ¿no? Que es vehiculizarlo a través de ese contacto directo con la industria. ¿Y los que no consiguen empleo, por ejemplo, tú crees que cometen algún error? ¿Crees que hay algún error en esa búsqueda de empleo o algo que un alumno nunca debe hacer cuando acaba, digo, de sus estudios, por ejemplo, con vosotros? Pues creo que es buscar un poco la pasión, ¿no? Y ser mentorizado adecuadamente. Nosotros, ya os lo contarán nuestros estudiantes, les acompañan durante todo su año académico o sus 4 años, si es en la carrera de grado, para buscar sus fortalezas y para promover sus pasiones, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante hacer ese trabajo introspectivo, ¿no?, desde el punto de vista del estudiante. Yo recuerdo que en mi época universitaria lo hice para hacer el salto a la segunda carrera. Me di mis fortalezas y dije dónde soy fuerte y tengo que explotarlas. Entonces creo que el estudiante que quizás no consiga esa inclusión en el mundo laboral tiene que hacer un trabajo de introspección y, lógicamente, ayudar, saberse ayudado por un mentor en nuestra universidad. Mentorizar y poder guiarle creo que es algo que por nuestra vocación como académicos nos invita a ayudar al estudiante. Entonces creo que hay que ver un poco en esa balanza dónde están esos criterios más fuertes, esas fortalezas, hacer un DAFO personal y promover un poco al estudiante en esas fortalezas para conseguir el éxito, ¿no?, que es al final trabajar de lo que le gusta. Y experiencia, formación, actitud, para ti, ¿cuál es el componente clave, ¿no? Porque siempre se habla que la formación y la actitud están muy bien, pero que lo que mide el día a día, el día de mañana, es tu experiencia, la capacidad que tienes de resolver problemas. ¿Cómo determinante crees que sigue siendo la formación, aunque están esos 3 factores clave?
Pues la formación para mí es mucho. O sea, Víctor Cuplés ya dijo, ¿no? Actitud es por 3. Lógicamente la actitud es todo, la proactividad es todo. Lógicamente para mí es un basic total, pero es verdad que, como dices, resolver problemas, pero ¿cómo los resuelves? O sea, quiero decir, he visto que gente pues tapar agujeros, pero no con la masa adecuada. Entonces, la formación te hace tapar los agujeros, resolver los problemas, pero de una forma muy profesional. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir a nivel académico, ¿no? No podemos resolver problemas sin un empaque, ¿no? de profesionalidad. Por eso, la actitud es todo, pero la formación, desde mi punto de vista, es esencial. Oye, y por cerrar la entrevista te quería preguntar, tú eres el director de la escuela ahora mismo universitaria UACS Rafa Nadal. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es el jefe de un director? ¿Reportas a un consejo asesor? ¿Reportas a accionistas? ¿Al fondo que está detrás de la universidad? ¿Cómo se gestiona esa parte directiva dentro de la escuela? Pues verán, nosotros a nivel de escuela reportamos todo al consejo rector. Al consejo rector. Ahí se promueven los planes estratégicos, hacemos balance de lo que ha ocurrido, de lo que no, de números, de no, lo que me has preguntado antes. Ahí se encuentra presidencia, CEO, se encuentra Rafa Nadal, se encuentra todo el comité. Pero tengo la suerte de reportar a Aida Suárez, que es no solo la decana de la Facultad Biomédicas y de la Salud, sino también que es la directora de negocio de One Health. Vale. Entonces, ese doble gorro que pocos tienen, porque son perfiles muy difíciles, tengo la suerte de reportar a Aida, en este caso, que es decana, que es médico, es cardióloga de profesión, pero también tiene una visión de negocio espectacular. Y es algo de lo que me crea admiración. Qué difícil es ese doble perfil, ¿eh? Sí, ese doble gorro. Entonces, tengo la suerte de reportar a una profesional, además, cardióloga, que entiende el sector, que entiende la academia, porque además viene con un background espectacular a nivel académico. Entonces, ¿qué más puedo pedir? O sea, es simplemente dejarme llevar por el aprendizaje. ¿Y qué le dirías a un estudiante que va a empezar con vosotros el próximo curso, que se está preparando estos meses previos ahora en verano? ¿Qué le dirías antes de afrontar un máster, un grado, obviamente toda la formación que tenéis? Porque contextualicemos que UACS Rafa Nadal engloba grados, másters, o sea, toda la formación que tiene UACS vinculada al sector del deporte y la salud. Pues le diría que cogiera fuerza, porque vamos fuertes. O sea, vamos muy fuertes, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ideas, tenemos una renovación de planes de estudios para estar a la última, a la actualidad de la innovación. Tenemos proyectos de investigación, tenemos proyectos de innovación, tenemos un proyecto de hacer el proyecto Makers, ULabs. Tenemos tantos aspectos que le diría coger fuerzas, descansad en verano y vamos fuertes. El año que viene para mí es prometedor. ¿Eres tú partícipe de la IA? Sí, o sea, la IA está. O sea, ¿La utilizas mucho? Claro, utilizamos la IA en todas las profesiones, tenemos que adaptarnos, es algo que a mí me agiliza. Es verdad que si te soy sincero, creo que nuestra generación que hemos vivido post-IA, ¿no? Para hacer como nuestra formación más esencial, nos ha permitido tener una experiencia más orgánica y más, por así decirlo, más en columna vertebral. La IA ahora lo que hace es agilizar muchos procesos, pero puede involucionar en aspectos claves de pilares esenciales. O sea, no puede ser todo IA. O sea, a mí me agiliza reuniones, me agiliza planes de acción, me agiliza operativas. Pero es verdad que hay unos básicos que el estudiante tiene que aprender por unas competencias y es necesaria que utilice la IA, pero con un criterio. Entonces... lógicamente hay mucha parte de nuestro cerebro rápido que opta por la velocidad, pero tenemos como que consolidar algunos aspectos de competencias de aprendizaje que son vitales para luego tu profesión, ¿no? Tu carrera laboral. He tenido ya muchos casos, ¿no? Quizás de trabajar con personas más juniors que quizás no han tenido esa captación primaria, ¿no? De, oye, consolida, ¿no? Los aprendizajes básicos, que hay cosas que la IA no te lo da. Entonces hay que utilizarla, pero con criterio y, lógicamente, volamos, ¿no? Con la IA, o sea que es genial. Pues Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias también por acogernos aquí en UACS Rafa Nadal, en el campus de Arapiles aquí en Madrid. Gracias a todos. Recordad suscribiros a nuestro canal para poder seguir trayéndoos entrevistas como esta con Diego. Recordad que episodio disponible en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio. Agradecer a Diego y al equipo que nos hayáis acogido
hoy aquí. También tendremos Semana Alumni, hablando de diferentes experiencias en gestión, en marketing y en las áreas también de salud, ¿no? De dónde están ahora mismo trabajando vuestros estudiantes. Gracias también, creo que ha sido muy interesante porque hemos hecho un par de episodios estos últimos años con UACS, pero con tu llegada como director para contextualizar todo de nuevo, ¿no? Y conocerte también a ti personalmente y desearte muchísima suerte y os seguiremos obviamente muy de cerca. Muchas gracias. Para mí también ha sido un honor. La verdad que es una gozada trabajar con vosotros y esta entrevista, la verdad que la recordaré. Mil gracias, bueno, Alex. Nos vemos. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos próximo martes. Chao, chao. Gracias como siempre.